Muy buenas a todos. El día de hoy, nosotros, estudiantes de la Universidad de la Cuenca del Plata de la carrera de Abogacía, en el marco de un trabajo práctico para la Cátedra de Derechos Humanos, vamos a desarrollar y analizar brevemente un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tuvo relevancia en lo que se conoce como la evolución del control de convencionalidad. Estamos hablando del caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, que se dictó sentencia en el año 2010. Sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, el caso versa respecto de la responsabilidad que tuvo el Estado de México en las detenciones arbitrarias, las torturas y los tratos inhumanos que sufrieron los señores Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores allá por el año 1999. Para poder comprender mejor el caso, o para comprender el caso en sí, primero debemos situarnos en espacio y en tiempo, es decir, preguntarnos dónde ocurrieron los hechos, cuándo pasaron los hechos y por sobre todo por qué pasaron los hechos, es decir, bajo qué contexto. Bien, todo comienza ya cerca del año 1995, cuando el en ese entonces gobernador del estado de Guerrero, un estado de México, eh, Rubén Figueroa Alcocer, hizo un pacto con una empresa norteamericana de nombre Voice Cascade. ¿Para qué? Para que básicamente extraigan los recursos naturales de la tierra de ese estado de México. Es decir, para que desmonten. Entonces, ¿qué pasa luego? Unos años después, allá por el 1998, se conforma lo que se denominó o lo que se conoce como la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra del Petatlán y Coyuta de Catalán. Esta organización era una organización de campesinos que lo que buscaba era concientizar y tratar de frenar estos desmontes llevados a cabo por esta compañía norteamericana. Y bueno, ¿quiénes eran los líderes de esta organización? Justamente los señores Cabrera García y Montiel Flores. Entonces, como esta organización tenía dicho objetivo, lo que hacían era, aparte de concientizar respecto del impacto ambiental que tenían las actividades de esta empresa, era realizar, por ejemplo, lo que ellos denominaban paros de madera. Es decir, cortaban las rutas por donde pasaban los camiones de esta empresa norteamericana para de esa forma tratar de frenar este impacto ambiental que estaban provocando y también hacer escuchar su voz. Esta actividad por parte de los ecologistas tuvo repercusiones, que fue la rescisión del contrato por parte de esta empresa norteamericana, por lo que ella denominó condiciones de negocio difíciles. Bien, esta repercusión o esta rescisión del contrato tocó intereses políticos y esto derivó en justamente la persecución de aquellos líderes de esta organización, quienes eran justamente estos señores, Cabrera García y Montiel Flores. Y es así que el 2 de mayo del año 1999, 40 miembros del batallón de infantería del Ejército de México ingresó en la comunidad donde residían estos señores y los detuvieron sin ninguna razón aparente y los tuvieron durante 2 días a la orilla de un río, sin comer, sin agua, torturándolos, en fin. Toda esta situación se dio durante 2 días hasta que por fin son trasladados hasta las instalaciones del ejército mexicano. Pasan unos días allí hasta que son llevados al Ministerio Público Fiscal, donde se les radica una denuncia por supuesta aportación de armas y plantación de marihuana. Y un día después, ya el 7 de mayo del año 1999, son llevados por fin ante un juez. Es decir, desde el 2 de mayo hasta el 7 de mayo pasaron varios días hasta que estos señores vieron la cara de un juez. Bien, ya el 28 de agosto del año 2000, un juez de primera instancia del estado de Guerrero condena a los señores Cabrera García y Montiel Flores a
10 años de prisión por portación de armas ilegal y cultivo de marihuana. Todo esto basándose en las declaraciones o las confesiones obtenidas bajo coacción en esos momentos que ellos estuvieron con los militares. Bien, esta decisión judicial fue apelada mediante diversos recursos judiciales y fue modificada parcialmente a su favor. Pero ya en el año 2001 ellos salen en libertad o a cumplir condena desde su casa debido a sus condiciones de salud. Es por esto que el 25 de octubre del año 2001 se presenta el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto con el patrocinio de numerosas organizaciones, tales como, por ejemplo, Sierra Club, Greenpeace, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otros. De esta manera que la comisión, en primer lugar, admite la petición allá por el año 2004 y también emite un informe de fondo ya por el año 2008. Todo esto para posteriormente, en el año 2009, remitir el caso a la Corte Interamericana para que decida. Bien, cuando la Comisión Interamericana remite este caso, peticiona que la Corte decida si es que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 5.1, 5.2, 7.5, 8.1, 8.2g, 8.3 y 25 en relación a los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, y también por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los artículos 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Habiendo contextualizado el caso y habiendo desarrollado los hechos, vamos a pasar a ver qué fundamento utilizó la Corte para este caso en sí. La Corte, para dictar la sentencia, dividió el análisis del fondo de la cuestión en varios ítems. El primero de ellos se denomina En este primer ítem, lo que se aborda es la situación de la detención arbitraria de los señores Cabrera y Montiel, porque como recordaremos, al momento de ser detenidos no fueron llevados de inmediato ante un juez competente, sino que pasaron al menos 4 días hasta que fueron trasladados. Entonces, ¿qué derechos se violan? En principio, el inciso 5 del artículo 7, que versa sobre el derecho a la libertad personal, que se encuentra dentro de la Convención, que establece que toda persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez o funcionario autorizado por la ley que ejerza funciones judiciales. Además de violarse el inciso 4 del mismo artículo, que dice que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella. Entonces, en el mismo expediente de la Corte no se constaba que se hubiera informado a los señores Cabrera y Montiel de los motivos por los cuales se los detuvo. En el segundo ítem, la Corte analiza los tratos inhumanos hacia los señores Cabrera y Montiel, es decir, las torturas y las confesiones bajo coacción. Al referirse a estos temas, lo que la Corte hace es una salvedad de que a pesar de que no se llevó a cabo una investigación adecuada para determinar si es que estos señores fueron víctimas de tortura o no, está en cabeza del Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria toda vez que una persona aparezca con lesiones al estar bajo custodia. De esta forma, la carga probatoria se invierte. Al no aportar mayores pruebas al Estado, se termina siendo responsable por las lesiones que exhibieron los demandantes. En primer lugar, por la violación del derecho a la integridad personal, consagrado en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, por los tratos crueles, inhumanos y degradantes que fueron infringidos. También por el incumplimiento de los artículos 1.6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, respecto de la obligación de investigar los alegados actos de tortura. En el tercer y último ítem, la Corte lo que analiza es lo referente a las garantías judiciales del debido proceso y la protección judicial.
Se aborda el principio de exclusión de las pruebas obtenidas mediante coacción, a lo cual declara que los tribunales que conocieron la causa en todas las etapas del proceso debieron excluir totalmente las declaraciones ante el Ministerio Público y la confesión rendida el 7 de mayo de 1999, debido a que la existencia de tratos crueles e inhumanos inhabilitaba el uso de probatorio de dichas evidencias. Además, al abordarse el proceso penal para investigar la tortura sufrida por los señores Cabrera y Montiel, la Corte establece que el Estado incumplió su deber de oficio establecido en el artículo 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, al haber tardado en iniciar las investigaciones y al haberlo hecho por petición de los afectados y no de oficio. Respecto a las reparaciones, vamos a tener 7 principales reparaciones que las vamos a pasar a enumerar. La primera es investigar en el fuero ordinario los actos de tortura que son denunciados por aquellas víctimas, como así también los motivos de estos. Como segunda reparación tenemos la publicación y la emisión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el diario y en los medios de comunicación. Como tercera reparación tenemos los gastos médicos. Se estableció en la sentencia una suma estimada de dinero para cada una de las víctimas en caso de tratamientos médicos y psicológicos. Como cuarta reparación tenemos la reforma del Código de Justicia Militar, específicamente el artículo 57, en el cual quedaría establecido como que ningún delito puede ser juzgado en este ámbito siempre y cuando se traten de violaciones a los derechos humanos. Como quinta reparación tenemos evitar abusos a personas detenidas, fortaleciendo el registro de personas, el registro de detención, es decir, entre las medidas se establecen principales cambios, entre uno garantizar la información del paradero de las personas, como así también las actualizaciones permanentes de estos listados. Como sexta reparación tenemos la capacitación a funcionarios sobre la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, en el cual justamente a aquellos funcionarios se siguen estableciendo cursos de capacitación justamente con el fin de evitar aquellos tratos y tortura crueles hacia las personas detenidas. Y por último tenemos las medidas de reparación pecuniarias, en las cuales a cada una de las víctimas se les dieron en concepto de indemnización una suma de dinero por daño moral, material e inmaterial, como así también el reintegro de las costas y de los gastos a sus representantes. Respecto al control de convencionalidad, vamos a tener que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es aclarar su doctrina respecto al control de convencionalidad al sustituir las expresiones relativas al Poder Judicial que venían del leading case del caso Arellano versus Chile del año 2006 para ahora hacer referencia a todos los órganos de los estados que integran la Convención Americana, incluidos los jueces. Incluso ellos deben velar por el efecto útil del pacto, y también los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están obligados a ejercer de oficio el control de convencionalidad. Entonces, la intencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a ser clara. ¿Por qué? Porque define que la doctrina del control de convencionalidad se debe ejercer por todos los jueces independientemente de su formal pertenencia o no a lo que es el Poder Judicial y sin importar su jerarquía, su grado, su cuantía o su materia de especialización. Ahora bien, tenemos entonces que el control de convencionalidad debe realizarse por cualquier juez o tribunal que materialmente realice funciones jurisdiccionales, incluyendo, por supuesto, a las Cortes, a las Salas o a los tribunales constitucionales, así como también por las Cortes Supremas de Justicia y demás altas jurisdicciones de estos 24 países que se han suscrito y ratificado o también que se han adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y con mayor fuerza de los 21 estados que han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de un total de 35 países que conforman la OEA. Bueno, pero el otro año. Postdata, quiero meter el seno.